favor, hasta por 10 minutos con el tema reforma energética. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Voy a esforzarme, diputadas y diputados, para que podamos establecer bien el contexto de lo que está en este momento histórico coyuntural nuestro país viviendo y debatiendo. Hace rato que estábamos con lo del INSABI, yo exponía dos momentos que en las últimas décadas, el siglo pasado y ha experimentado el pueblo de México por los modelos de gobierno. Si no nos situamos en ese contexto, pues entonces son filias y fobias lo que en el debate que espera el pueblo de México pudiese producir políticas públicas útiles para el desarrollo, para detonarlo, para propiciar y para generar inversiones estratégicas que mucha falta le hace. Hoy lo que se debate en este país es quién asume la rectoría, quién la debe de tener. Desde 1982 para acá se estableció un parteaguas. La Constitución de 1917, extraordinaria Constitución, le dio importantes glorias en el proceso del cardenismo, por ejemplo, con la expropiación petrolera. Y si nos trasladamos a un análisis histórico de cuál fue el debate que se abrió en ese momento, no le gustó a los ingleses, no le gustó a los españoles, no le gustó a Estados Unidos de Norteamérica. La misma amenaza esta de ¿se va a generar el desempleo? ¿Se va a elevar el tipo de cambio? ¿Se va a devaluar el peso? Eran una constante. Las presiones sobre las indemnizaciones a las empresas extranjeras. Hoy parece que en el tema no están las indemnizaciones, en el tema de la reforma eléctrica. Y entonces, las amenazas, la presión del extranjero, hoy algo similar está ocurriendo, porque el interés extranjero se pone en cuestión. Ahora bien, de 1982 a el año 2018, ¿qué pasó? Pues implementaron políticas neoliberales. Y estas políticas neoliberales, número uno, desregularon el Estado mexicano. Eliminaron la regulación bancaria. Y los bancos extranjeros, el capital extranjero en México, no tiene obligaciones con este país. Puede mover sus capitales sin problema, a diferencia de que Estados Unidos sí tiene regulada la banca. Nosotros teníamos regulada la banca. Y se empezó con el esquema de privatización de servicios. Aquellas empresas paraestatales, más de 1000 empresas paraestatales, unas muy importantes para haberse conservado, se privatizaron. Miguel de la Madrid y luego el más drástico, Carlos Salinas de Gortari. Y entonces nuestros problemas de desigualdad, del incremento de pobreza, las brechas se ampliaron. Y podemos defender que esa etapa neoliberal le dejó cosas buenas a México, sí, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, por un periodo. ¿Qué más trajo de beneficio? La privatización de los servicios, el de salud, el de educación. Podemos defender que hubo, sí, pero
favoreció a la inversión extranjera y le otorgó beneficios a unas cuantas familias. Pero sobre todo se deshonró a este país con la práctica de la corrupción, la impunidad. Y hoy estamos obligados a hablar de corrupción y estamos obligados también a establecer los indicadores de la práctica de corrupción actualmente que está enfrentando este gobierno con un sistema anticorrupción. Y habrá que ver qué está fallando, pero también quién está ejerciendo la corrupción. ¿Cómo este mal, este lastre que señala vergonzosamente a nuestro país como un país que practica la corrupción? De sus esferas públicas hasta las privadas. Entonces, en este contexto se está debatiendo la rectoría por parte del Estado de administrar la producción y distribución de la energía eléctrica. Y si quieren soy más específico en el tema neoliberal, pero yo creo que no tiene caso. La gente cayó en el hartazgo y por eso promovió esto. Eso no lo debemos de olvidar, ¿eh? Y el año que entra viene una consulta. Va a ser interesante qué sucede en esa consulta. Va a ser muy interesante. ¿Se da la razón o se le quita la razón? La revocación de mandato. En ese contexto está discutiéndose esta reforma tan importante, eléctrica, que el Estado mexicano recupere la rectoría, que modifique la fórmula que no es beneficiosa para el gobierno federal, que tiene que respaldar el fracaso, que tiene que respaldar con recursos públicos de los mexicanos las pérdidas, el problema de administración adecuada de la energía. Ahí está el problema no es con la inversión, con los extranjeros, no es el problema con inversión nacional de los privados, no, el problema es cómo regulamos. Hoy inclusive se está debatiendo reconvenir la deuda pública, que de lograrlo va a ser algo extraordinario porque va a liberar como expectativa el 50% de lo que hoy se paga en este país por deuda pública, por deuda externa, que son casi 800,000 millones de pesos cada año. Imagínense retener la posibilidad de ya no destinar para allá 400,000 millones de pesos, pero además también hoy el contexto favorece a la discusión. Y el tema es que el petróleo tiene valor y está subiendo su valor. Y va a haber superávit. Y entonces el tema de la concertación política, por la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión, pues tiene que dar la posibilidad de esa concertación, sí, pero estamos ahora en un periodo nacionalista de gobierno popular. Y no lo digo yo, lo eligió, lo determinó el pueblo. Es donde tampoco nos debemos de equivocar. ¿Quién quiso esto? El pueblo de México, por los hartazgos. El pueblo de México entonces determinó que tenemos que retomar la rectoría de la educación, la rectoría en la salud, la rectoría en el petróleo, la rectoría en la electricidad. Ese es el asunto. Y entonces hoy tenemos que, como yo lo he venido sosteniendo, esta cuarta transformación, como mexicanos patrióticos, como mexicanas patrióticas, hacemos nuestra tarea histórica como sujetos históricos, pensantes, analíticos, plurales, con distintas ideas, sí, pero que le interese a México, no el capital extranjero. Sí, bienvenido el capital extranjero, pero estas son las reglas que favorezcan a México, no que lo vuelvan a privatizar y reducir la posibilidad del detonante de crecimiento económico justo y de políticas públicas que amplíen el gasto social en nuestro país, para poderle meter esto que hace rato se discutía en la salud, más dinero a salud,
más dinero a los sectores vulnerables, más dinero al campo, más dinero a donde podemos detonar. Y hoy ahí el tema, junto con esto de la reforma eléctrica, está el litio. ¿Y qué pasó? Ya están otorgadas 3 concesiones a empresas extranjeras y esto puede corregir ese error. Si son las más convenientes, bajo las reglas del cuidado ambiental, bajo las reglas de propiciar mejor recaudación, incrementos y riquezas zacatecas, bienvenidas. Pero si van a explotar a los zacatecanos con salarios, con prestaciones no consolidables, no, y van a dañar además el medio ambiente, no, y además el Estado tiene que rescatarlos, no. ¿Sabían ustedes que este año, por obligación del Estado de Mexicano, se tendrán que destinar 39,000 millones de pesos al tema de Fobaproa? 39,000 millones de pesos, y es obligación en la regla que quedó establecida. Por eso, amigos y amigas, tendremos en su momento que debatir este tema, porque vamos a tener que dar nuestra opinión y votarla. Yo los exhorto a que no nos perdamos en el contexto histórico, lo que el pueblo de México decidió, lo que el pueblo de México quiso, que fue esta nueva etapa de un gobierno nacionalista, popular, democrático, justo. Y no se niega que existen otras fuerzas, sí, con las que podemos enriquecer el debate y con las que podemos orientar extraordinarias decisiones si tenemos la capacidad de concertar los acuerdos que México necesita. ¿Es cuánto, diputada presidenta?